contar un poco que David, no sé si lo conocen, dale volumen en la sala para que le ha escuches. escrito un par de libros, los que estamos en las redes sociales lo escuchamos atentamente. Él es arquitecto tecnológico, experto en BIM, y ha participado en diferentes implementaciones en empresas, ingenierías, constructoras, promotoras, a cargo de BIM, BIM Coach, BIM Coordinator y otros más. Además pertenece al BIM Channel y otras asociaciones dentro del área profesional y desarrollo de BIM en España, con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de edificación con más de 700.000 metros cuadrados modelados, desde deportivos, residenciales, salud, cultura, infraestructura, entre otros. Y es responsable del desarrollo de Guest Project, que es un software de gestión para oficinas técnicas AEC. Así que a continuación vamos a seguir a David de una conferencia online desde España. Ya, David. 5, 4, 3, 2, 1, parte. Sí, hola, muy buenos días a todos. Ante nada quería agradeceros la posibilidad de poder realizar esta presentación online desde España. Y bueno, ya habéis hecho una pequeña presentación de mi persona. A mí me gusta siempre, antes de iniciar las presentaciones, avisar del nivel, del contenido que se va a producir en la misma, en el cual, bueno, pues yo voy a hablar de una serie de conceptos que seguramente tengan un nivel medio alto, de tal manera que, bueno, que si hay alguna persona con un nivel inferior, pues a lo mejor se puede perder en algunos tecnicismos, ¿vale? Mi objetivo a lo largo del día de hoy es ayudar a que todo este mare magnum de conocimientos, de términos que estamos oyendo relacionados con BIM, terminemos ordenándolos de tal manera que tengamos nosotros el control sobre el conocimiento que estamos desarrollando, y no que sea todo el trabajo que hagamos el que nos desborde y nos lleve por donde queramos, sino que tengamos una información estructurada que nos ayude a poder sacar el máximo potencial del modelo, ¿vale? Y para eso a mí me gusta el dividir toda la información en estas 5 patas que ya conocemos, ¿no? Una parte en la que realizamos una modelización, una preconstrucción virtual, es decir, ya llevamos tiempo oyendo el pre-BIM, ¿no? Y ahora mismo ya estamos en un BIM preconstructivo con una serie de intenciones, que es esa geometría a la que acompañamos de una información paramétrica relacional, con unos sistemas de clasificación, nomenclaturas, unos niveles de desarrollo, de detalle bastante ordenados. Pero también es importante que todo esto lo acompañemos de un nivel de coordinación de tareas, un control documental y una gestión de personas, una comunicación por personas, de tal manera que no podemos centrarnos solo y exclusivamente en ese apartado del modelado y el dato, sino que también tenemos que trabajar con esa parte de la comunicación y la coordinación, ¿no? Y todo ello, evidentemente, acompañado de esos estándares que necesitamos. Evidentemente, vosotros ya estáis en un país en el que tenéis la suerte de que habéis sacado una normativa BIM nacional, y eso evidentemente nos va a ayudar enormemente a desarrollar todo este trabajo, que irá acompañado igualmente de otras metodologías como Lean Construction, como Integrated Project Delivery, ¿vale? Y que hará que nuestros roles se vayan ajustando y se vayan... les voy a pedir a los compañeros que es que les estoy escuchando a ellos, si me pueden bajar su audio, si le pueden indicar, por favor, que me bajen su audio porque les estoy escuchando. Gracias. Perfecto. Entonces, todo esto, evidentemente, sin dejar de mano todas estas tendencias disruptivas que tenemos, que nos están acompañando: blockchain, Internet of Things, inteligencia artificial, machine learning, en el que vais, pues evidentemente, a lo largo de todo este congreso a ver magníficos ejemplos, ¿no? Bueno, como el compañero ya me ha presentado, yo voy a hacer algunos matices. Básicamente, ya he comentado el tema del libro. Yo no tengo 2 libros, todavía no. Estoy con el segundo, pero todavía no ha salido, ¿vale? Esta guía para implementar, que es el de los que más me conocen, pero posiblemente también hay mucha gente que me conoce a través del blog Cubingest, Diario un BIM Manager, en el que tenemos una serie de iniciativas que son a nivel mundial, en el cual
tenemos pues calendarios de congresos y de eventos, como en el que estamos ahora. Tenemos publicados muchísimos podcasts relacionados con tecnología y construcción, así como literatura, y una iniciativa que recientemente hemos sacado, que es la ubicación de los grupos de usuario y grupos tecnológicos de interés para el sector en un mapa que evidentemente nos ayuda a situarnos, ¿vale? Yo pertenezco, como comentaba el compañero, a diferentes empresas, dentro de las cuales el 90% del tiempo lo dedico a mi consultora Berriland BIM, que está ubicada en el País Vasco y que damos servicios. Principalmente estamos trabajando con las administraciones públicas. De hecho, estamos trabajando con 6 diferentes administraciones, ayudando al proceso de implementación desde hace ya casi 2 años, ¿no? Y trabajando con muchísimos otros agentes, también constructoras, promotoras, estudios de arquitectura, universidades, ingenierías, fabricantes, etcétera, ¿no? Y comentaban trabajos que he podido realizar. Bueno, pues para que contextualicéis un poco, estas son algunas estaciones de metro en las que pude colaborar ya hace bastantes años, o posiblemente el proyecto estrella en el que estuve trabajando durante casi un año, un estadio de fútbol para un estudio de arquitectura de Madrid, Fenwick Iribarren, en el que, bueno, pues estuvimos ayudando a desarrollar, implementar en el estudio de arquitectura y a desarrollar el proyecto. Entonces, entrando en materia de la parte que yo quería comentaros hoy, son los niveles de madurez tecnológicos que nos encontramos a lo largo de los diferentes procesos de implementación, ¿vale? Todos conocemos infografías parecidas a la que os estoy mostrando, que nacen del entorno de la industria 4.0 y en el que aparecen diferentes tendencias tecnológicas, disrupciones, que algunas de ellas más asentadas que otras. Incluso en esta curva que vemos, que es del cuadrante de Gartner, la curva de Gartner, se supone que BIM ya ha entrado en una curva, en la curva de la productividad, en la que se supone que está totalmente implantado en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de esta curva y de estas tendencias, y vinculándolo con los niveles de madurez del Reino Unido, en España, el grupo de trabajo al que yo pertenezco, hemos desarrollado una matriz que llamamos niveles de madurez tecnológicos, vinculándolas con todo el desarrollo que plantea el Reino Unido, de tal manera que lo hemos dividido en una serie de niveles, pero es la tercera versión. Llevamos ya casi 3 años trabajando en esta matriz de niveles de madurez que os estamos presentando. Lo que hemos tratado es que cubra 2 objetivos básicos. Uno de ellos es que las empresas se ubiquen en cada uno de los cuadrantes. Evidentemente, no hay una linealidad. Es decir, que a pesar de que en el Reino Unido se puede decir que están en el nivel de madurez, el level 2, las empresas no están 100% en el nivel 2, sino quitando las que están certificadas, las empresas, digamos, que se van acoplando a diferentes niveles en función del área que estamos resolviendo. Aquí estamos hablando de áreas relacionadas con datos, con habilidades de aprendizaje, con la forma de diseñar, con la forma de virtualización, el propio espacio de trabajo y la infraestructura que nos rodea, la forma en cómo nos conectamos con las bases de datos y la interoperabilidad, la comunicación, la forma de reunirnos, el marco legal. Es decir, todos y cada uno de ellos tienen un aspecto diferencial bastante concreto. Yo lo que voy a hacer es, en una primera parte, voy a desarrollar un poquito más este nivel de madurez, y luego voy a poneros algunos ejemplos que se están realizando en España de lo que entendemos, digamos, niveles un poco más avanzados de lo que sería la media española, ¿vale? Os decía que estábamos ya en una matriz que ha desarrollado la tercera versión, por decirlo de alguna manera. Esta tercera versión ha nacido fruto de mezclar o hacer coexistir la parte de Building Information Modeling de los proyectos de edificación con la parte de Product Information Management de la parte de los fabricantes, y que han sacado unas capas nuevas de información que están relacionadas con la fabricación digital, también con la captura digital, y que son las que han complementado, ¿vale? Entonces,
Por ir entrando un poco en cómo está enfocada esta matriz de niveles de madurez, digamos que lo que plantea el Reino Unido es que nosotros pasamos de un contexto de dibujo lineal, en el cual ya teníamos unos estándares CAD que nos ayudaban a trabajar, pasamos a una colaboración en torno a una serie de datos que los vamos a denominar modelos de objetos, que se van a ir organizando en un siguiente nivel a través de librerías y con una mejora de la colaboración, y todo esto tendrá que resolverse a través de una integración total en la nube, con una colaboración total en tiempo real, que fomenta toda esa interoperabilidad constante y permanente, ¿vale? Este horizonte, evidentemente, el Reino Unido plantea una serie de fechas muy concretas, es decir, el level 3 pues tendrá que estar en pocos años, ¿vale? Si bien estos niveles de madurez que nosotros planteamos para el mercado a un nivel algo más global, tienen esta estimación entre estos 2 y 6 y 12 años que se podrían ir produciendo. Por supuestísimo que todo esto es muy interpretable y tiene todavía muchísimo más desarrollo del que estamos planteando aquí, ¿vale? Entonces, en una primera capa, lo que tenemos que hacer precisamente es evolucionar los estándares con los que estamos trabajando actualmente para que se vayan alineando a todas estas posibilidades que nos dan los modelos de información. Uno de ellos es a través de la generación de estas normativas que ya hemos estado hablando, y por supuesto la adaptación a los estándares que se van aprobando internacionales, como la 19.650, la ISO, que acaba de salir en español hace apenas hace unas semanas, ¿vale? Pero que tenemos que también ir alineándolo a otros patrones de trabajo, como los niveles de información enfocados tanto en el proyecto como en el fabricante, ¿vale? Entonces esa orientación de la evolución del trabajo, también orientados a objetos, es la que nos facilitará, seguro que nos facilitará muchísimos nexos, muchísimos puntos en común con otros celdas de la matriz, porque lo que estaremos consiguiendo es controlar los objetos, ya no solo desde su parametrización, desde sus datos, sino también desde la forma de conseguir más inteligencia con estos objetos, la escalabilidad de los objetos, la obsolescencia de los datos. Es decir, no solo ese nivel de desarrollo del que llevamos hablando tantos años, sino que hay diferentes tipos de niveles que tenemos que llegar a entender y a trabajar, ¿vale? Y todo eso integrado desde un concepto en el que también la forma de modelar los propios objetos con los que estamos trabajando, ese modelado a través del ratón, eso también va a irse modificando, y tendremos que empezar a adaptarlo a través de esa modelización virtual, ¿vale? Que ya también empezamos a tener. Avanzando con esta matriz, pasamos ahora tocaríamos el tema de los usos o habilidades que podemos conseguir en torno a los modelos, pasando de ese 2D al 3D, y todo lo que tiene que ver ya con la planificación 4D, costes 5D, energía 6D, mantenimiento 7D. Y luego vienen todas las interpretaciones de los 8, 9 y 10D, que son bastante divergentes en función del lugar donde lo analicemos, ¿no? Seguridad y salud, implantación en obra, aplicación de inteligencias artificiales, simulación. Bueno, yo he llegado a ver ya que el 10D es el gemelo digital. En fin, estos son interpretaciones, pero lo que sí que es cierto es que todas estas habilidades o usos es un planteamiento al que tenemos que ir acercándonos poco a poco, y con una planificación temporal realmente importante, porque cualquier empresa que intenta llegar a todos estos usos en las primeras etapas tiene verdaderos problemas, porque es absolutamente imposible. No hay empresa que tenga todos los especialistas y todo el conocimiento y todos los recursos para poder implementarlo a corto plazo, todas estas posibilidades, ¿vale? Directamente relacionado con esto están todo el tema de formatos y software, en el que pasamos del entorno CAD DWG a los IFC y modelos con revisiones, los BCFs, ¿vale? Y donde tenderemos a conectar de una manera mucho más inteligente con los estándares de mantenimiento de edificación o industrial a través de COBI o formatos similares, y donde la inteligencia artificial o la business intelligence nos va a optimizar esta interoperabilidad cada vez más. En este contexto sí que es importante matizar que estamos pasando de un conocimiento lineal,
¿vale? De 1 más 1 a un conocimiento múltiple. Es decir, que en el momento en que interactuamos con un modelo BIM, ya en la propia naturaleza del modelo BIM hace que los resultados sean multiplicativos, ¿vale? Pero ¿a dónde estamos llegando? Pues evidentemente en el momento en el que empezamos a conectar diferentes columnas, por decirlo de alguna manera, el conocimiento y el aprendizaje también tiende a ser exponenciales, donde entra directamente todos los conceptos relacionados con el machine learning y ese aprendizaje multiexponencial del que todavía no somos muy conscientes, ¿no? En paralelo a esto, pues aparece todo el tema del diseño paramétrico evolucionado a diseño generativo e evolucionado a diseño exponencial a través de inteligencia artificial. Bueno, todo esto evidentemente ya tenemos diferentes experiencias que podemos ver en el mercado y lo importante es que vemos de dónde partimos y hacia dónde podemos llegar, ¿no? Un punto importante también en esta línea es el tema de la virtualización y también cómo se están acelerando los entornos virtuales, ¿no? Como, por ejemplo, en el País Vasco aquí hay una empresa que ha conseguido, digamos, romper la barrera de la virtualización, en el cual podían coexistir pocos usuarios en un entorno virtual y casi siempre conectados a una máquina de una manera demasiado directa y con demasiada servidumbre, ¿vale? Han pasado a escenarios que tienden a infinito, es decir, donde han podido tener a decenas de usuarios en realidad virtual en naves de 900 metros cuadrados pudiendo hacer simulaciones completas de procesos industriales. Entonces, este tipo de cuestiones que hace apenas unos meses eran escenarios absolutamente implanteables o que parecían de ciencia ficción, poco a poco se están produciendo de una manera real y eso nos va a tocar de lleno en nuestro ámbito. Evidentemente hablamos de esa parte industrial que saltará rápidamente a estos escenarios en el que en vez de tener 1 o 2 usuarios con realidad virtual, podremos tener múltiples usuarios en esa realidad virtual, en esa construcción virtual, que ayudarán a optimizar aún más todos los procesos de los que estamos hablando, ¿vale? Todos los entornos de trabajo están cambiando radicalmente. Por supuesto que hablar de 2 pantallas, 3 pantallas es algo que ya es de hace bastantes años. Es cierto que todavía hay agentes que no han dado estos saltos, pero ya los saltos ya no son en pantallas 1 o 2, ¿no? Sino que hablamos pantallas inmersivas, pantallas curvas, pantallas que tienen triple panorámico, es decir, que una sola pantalla ya tiene una capacidad envolvente total. ¿Y eso qué significa? Que los técnicos llegamos a los datos de una manera muchísimo más rápida, es decir, conectamos ese espacio virtual con el espacio físico donde trabajamos, se produce de una manera muchísimo más potente, ¿no? Y si a este escenario se le suma la parte de los hologramas y los neurodevice, evidentemente esa interacción con el entorno de trabajo vuelve a ser importante. Para los que no sepáis lo que es un neurodevice, es un dispositivo que se puede conectar a la cabeza y con el cual se puede manejar, por ejemplo, un dron, ¿no? A través de la mente, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿por qué no dentro de muy poquito manejar no un dron, sino un ratón, la pantalla, el escenario que nosotros entendamos dentro del contexto de la obra de la construcción, ¿vale? En esta misma línea, toda la parte de cómo organizamos la información, ese Common Data Environment del que de forma nativa partimos de una carpeta, partimos de documentos, eso va a ir evolucionando a través de la semántica y de la metadata a una organización cada vez más automática que no dependa del usuario, sino que el documento, por el mero hecho de saber que es un modelo IFC, automáticamente se irá ordenando, igual que hoy cuando hacemos una búsqueda a través de Google, esa indexación es inteligente, ¿no? Pues lo mismo sucederá con la capa de estructuración de los datos, que evidentemente si le aplicamos la tecnología de la seguridad, aparecerá blockchain para ayudar en toda esta conexión de la información en los entornos datos compartidos, ¿no? Y posiblemente uno de los conceptos más potentes, aunque no es nada novedoso, es precisamente cómo llegamos a esas bases de datos, cómo las empezamos a conectar, ¿no? Yo hace bastantes años que escuché a un técnico especialista en Microsoft lo del cubo integrado. ¿Qué es ese cubo integrado? Múltiples bases de datos que se conectan de tal manera que podemos llegar en un entorno único a ver las bases de datos de una manera de multinivel, ¿no? Entonces yo creo que el entorno de las bases de datos, de los modelos de construcción o modelos de entornos industriales, minería, etcétera, tenemos que llegar a esa forma de interactuar con las bases de datos. En vez de ver una base de datos plana, tenemos que ser capaces de visualizar ese modelado de bases de datos, que es el que de nuevo
nos ayudará a optimizar todos estos entornos, ¿vale? Podríamos seguir con la parte de la generación de procesos, donde tenemos que pasar de generar procesos individuales por empresas que evidentemente tienen un valor estratégico e importante. Tenemos que llegar a crear modelos, procesos colaborativos entre el sector. Hace unos días hicimos en Madrid un experimento en el grupo de usuarios BIM de Madrid, el GUBIMAT, en el cual pues estábamos 24 personas en 4 grupos. Intentamos hacer procesos colaborativos a través de nuevas herramientas online. Algo conseguimos, algo avanzamos, era una experiencia piloto, pero el reto, y la gente quedó realmente impresionada de cómo, de una manera, si tenemos una serie de objetivos claros en procesos colaborativos, cómo podemos avanzar en muy poco tiempo. Estamos hablando en 2 o 3 horas, generar 4 procesos a un nivel bastante profundo, ¿no? Imaginaros si esto lo conseguimos llegar a nivel de sector. Bien, igualmente la comunicación, las reuniones, la forma legal, la captura de la realidad, etcétera, ¿no? Todo esto, como vais los organizadores os harán llegar esta presentación, lo podréis ver con un poquitito más de detalle. Entonces, ¿dónde están estas tendencias ahora mismo en España? ¿Vale? Yo he querido traer varios ejemplos relacionados con diferentes sectores, ¿no? Uno de ellos es el de la administración pública. Por desgracia, es el que va más lento, pero sí que es cierto que dependiendo de la zona geográfica en la que nos ubiquemos, yo tengo la suerte de, en el País Vasco, se están haciendo unas apuestas realmente importantes por todo el avance en las implementaciones en el sector público, y sí que se están planteando una serie de esquemas que, si bien tecnológicamente no son nada avanzados, sí que son unos esquemas en los cuales ya se están empezando a formular licitaciones públicas. Esto que os estoy enseñando es autoría propia, es decir, a pesar de que esto está en manos de la administración correspondiente, es un know-how específico nuestro que hemos puesto en manos de la administración, pero sí que les hemos ayudado a entender que una implantación, independientemente del tamaño que tenga, independientemente de las administraciones que pueda llegar a tener, tiene una serie de puntos en común con una administración, o sea, con una implantación en un despacho, en el cual tenemos que tener clarísimo toda la hoja de ruta, todos los procesos estratégicos con el que trabajamos. Si somos diseñadores, si somos gestores, si somos mantenedores de infraestructuras, si somos todo ello, si somos generadores de normativa que va a articular el sector. Entonces, en función de todas estas variables, la forma de enfrentarnos a los modelos, en este caso al conjunto de modelos que vamos a tener, varía enormemente. Pero además tengo que saber enfrentarme a cómo licitar todo eso, y para ello generar dinámicas, generar indicadores lógicos que sean claramente contrastables y auditables para que toda esta implantación se vaya produciendo. Y de esta manera pues se van consiguiendo, como os decía, una serie de tablas, una serie de documentos que realmente empiezan a ordenar toda esta ingente cantidad de información que, como sabemos todos los que estamos aquí presentes, es muy compleja, pero que en el momento que al técnico, al supervisor, al gestor le llega una tabla de Excel con una serie de colores clasificados, evidentemente ya todo esto puede tener un punto de control bastante más claro, ¿vale? Pasando de ejemplos de la administración pública a ejemplos de, por ejemplo, generación de topografías automáticas. Esto es una herramienta que desde que salió el año pasado en España ha roto muchísimas barreras de cómo arrancar un proyecto, en este caso con un software, con Autodesk Revit. Os voy a poner el vídeo en el cual un proceso que podría llevar bastantes semanas se reduce a apenas horas, en el cual se trae toda una información catastral completa de bases de datos públicos. Aquí lo que ha habido es una tecnología de unos desarrolladores que se llaman BIMmate, que han conectado bases de datos del Instituto Geológico con bases de datos del catastro, ¿vale?, con el geoposicionamiento, y para ello han desarrollado una serie de algoritmos propios, y lo que consiguen es, con relativo poco esfuerzo, puedes llegar a conseguir la modelización de ciudades enteras en apenas unas horas, ¿no? Esto, cuando se presentó en el Congreso UBIM en los últimos meses, pues fue algo que rompió claramente la forma de cómo trabajamos los técnicos en España en los primeros pasos, un análisis urbanístico, un análisis de impacto de una industria en una zona geográfica concreta. Evidentemente, estos son herramientas que ayudan enormemente a esas tomas de decisiones. Y luego, si además le añades una capa de fotorrealístico, pues evidentemente todo esto ayuda, ¿vale? Desde la gran ciudad
a pequeñas trabajos. Es decir, a mí me gusta sacar esta imagen, este vídeo, ¿vale? Porque siempre que vemos vídeos de esta tipología lo asimilamos a grandes estudios, grandes recursos. Esto es un pequeño estudio de Ibiza que con muy pocos recursos estuvo compitiendo gracias al modelizado, el fotorrealismo y la generación de vídeos, en este caso con tecnología Lumion. Pudo estar enfrentándose a un estudio de tres arquitectos con estudios de 100 personas en las mismas condiciones para hacer, en este caso, era una infraestructura hotelera. Saltando, pues bueno, estos son mezclas de softwares, ¿vale? Siempre sacamos lo mejor del software de diferentes entornos. Muchas veces vemos lo mejor de una plataforma y nos quedamos con otra. Este web fue un muy buen ejemplo de una integración entre Revit, InfraWorks y Lumion para una constructora que se quería presentar a un concurso. Es decir, esto ya no es solo para arquitectos, ¿vale? Sino que también, entonces, bueno, voy a ir un pelincito más rápido en esta parte. Entonces, otra serie de herramientas con las que se está empezando a trabajar de una manera más temprana, pues de nuevo, conectando bases de datos, conectando Excels, con bases presupuestarias, ratios de metros cuadrados por dólar, por euro, conectándolos con la generación de volúmenes y con esa generación casi automática de conceptos de diseño, ¿vale? Por supuestísimo que damos por hecho de que el nivel de infografías, de presentación de proyectos ha avanzado sustancialmente y hay un nivel de evaluadores bastante avanzado ahí, y donde se está trabajando ahora realmente a un nivel más potente es en la conexión con los costes, la automatización de las mediciones de costes, en este caso a través de herramientas como PrestoCostit o Arquímedes, ¿vale? Y en el que evidentemente se van consiguiendo un control de mediciones ya no solo en la parte de arquitectura y estructuras, que es algo más sencillo, sino en toda la parte de instalaciones, ¿no? La parte también de detección de interferencias tiene herramientas realmente potentes como detecciones en tiempo real con Clesmep, ¿vale? O trazabilidad con BIMtrack, ¿vale? Por supuesto que toda la parte de planos se mejora sustancialmente en todos los ámbitos. La parte de instalaciones es la que digamos, puede proveer tanto al proyecto, a la constructora como al cliente de una información infinitamente más potente si está bien enfocada y trabajada, y por qué no presentar las instalaciones de una manera mucho más atractiva que no simplemente esquemas dinámicos, ¿vale? Perdón, esquemas unifilares, ¿no? Toda la parte del control de la información a través de Machine Learning, ya empiezan a aparecer experiencias piloto. Aquí me gusta citar a la consultora IBIM, a Pedro Núñez Calzado, que hizo unas experiencias de control de superficies a través de Machine Learning realmente impresionantes, ¿vale? La parte de control de la forma de cómo ubicamos el dato. En este caso es el Nomenclator, un software que lo ha generado aquí Miguel Moré y José Manuel Zaragoza en España, BIM Learning, y que lo que hace es tratar de estandarizar las nomenclaturas a través de un software, ¿vale? Algo necesario que la norma nos va a pedir, y en vez de hacerlo de forma manual, lo hacemos a través de herramientas, ¿no? Control de la estratigrafía, dentro de los modelos 3D, es decir, no solo dentro de los softwares que nativamente están especializados en esto, como Civil 3D o similar, sino traerlo a los software modeladores de una manera bastante más sencilla, ¿no? Evidentemente también metiendo la parte de simulación, ¿vale? Dentro del cálculo a través de los CFDs, ¿no? Entonces, bueno, poder llegar a hacer simulaciones de humos, de evacuaciones, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una ingeniería en España, Getinsa Eurostudios, que desde hace ya varios años trabaja con este nivel de madurez. Las constructoras que no trabajan, en el que aparece un proyecto que está realizado con tecnología CAD, que es un escenario que vamos a coexistir con él durante varios años, a todas las constructoras, en este caso os muestro una que es Vías, de España, les sale rentable modelizar el proyecto para sacar toda la información, ¿vale? Toda la información, esos indicadores de qué está mal medido, qué errores geométricos tengo. Yo estoy haciendo actualmente el levantamiento de un edificio de un parque tecnológico, y en el minuto 1, es decir, llevaba apenas un minuto modelizando el proyecto en CAD,
y ya tenía varios errores de replanteo general. Los ejes estructurales tenían fallos de 1 centímetro. ¿Es pequeño? Sí. ¿Es un fallo? Sí. Por lo tanto, si nosotros como constructora tenemos esta información desde el principio, podemos tener una herramienta realmente potente para nuestro trabajo. Pero si a eso le sumamos, si tenemos ya un modelo virtual, si le sumamos el que podemos ir controlando la construcción y esa veracidad de lo que se está construyendo, voy comparándolo con el modelo virtual, ¿vale? Como por ejemplo con el software Verity en entornos de Navisworks, podemos tener, digamos, una interacción muchísimo más potente, ¿no? Esto es una tecnología que existe en el mercado y en España, por ejemplo, lo aplican varias empresas, entre ellas el Centro Tecnológico Tecnalia, ¿no? Y cómo podemos ir replanteando una obra, en este caso las estructuras, e ir viendo cómo podemos ir autoajustando de una manera precisa ese modelo as-built que vamos generando, ¿vale? Voy a ir terminando ya, que me quedan apenas un par de minutos. Me gusta citar siempre en todos este tipo de charlas que damos en el que presentamos tendencias tecnológicas a la que yo considero personalmente una de las empresas más pioneras o más disruptivas en el mercado español, y es la constructora promotora, el Grupo LOVE, que tiene ya una plataforma en la nube en la que se suben los modelos, se auditan los modelos, se miden, se planifican, se preparan, se integran con fabricación industrial y se preparan para el mantenimiento posterior. Esto que parece así de sencillo, a esta promotora constructora les costó varios millones de euros de inversión el poner todo esto en marcha y más de 10 años de desarrollo entre unas cosas y otras. Pero eso sí, el resultado es que ahora mismo son el número 1 a nivel tecnológico. Es una opinión subjetiva, pero yo creo que este grupo, si lo buscáis por internet, Grupo LOVE, vais a encontrar unos ejemplos impresionantes de desarrollos tecnológicos bastante avanzados, ¿vale? Por ir cerrando el ciclo, empezamos en estudios, en concursos, en diseño, hemos pasado por construcción, ahora terminamos en mantenimiento. Hay ejemplos bastante interesantes de cómo integrar el mantenimiento, ¿vale? ¿Vale? A través de la simulación y el control predictivo del edificio. Es decir, si nosotros medimos, tenemos una metodología de cálculo para predecir el comportamiento del edificio, tenemos un cálculo real que se está produciendo en el día a día y empezamos a integrar las diferentes bases de datos, ¿vale? Lo que sería ese gemelo digital o una aproximación al gemelo digital, podemos empezar a tomar decisiones predictivas para optimizar el comportamiento, en este caso energético, del edificio, ¿vale? Esto de nuevo es una tecnología que desarrolló Tecnalia, que es uno de los centros de conocimiento tecnológicos más potentes que hay en España, pues con más de 1.500 investigadores, ¿vale? Finalmente, no podemos dejar de hablar de ciclo de vida si no hablamos del ciclo de vida del desmantelamiento. Y si hablamos de desmantelamiento, el edificio más potente que podríamos decir a estos niveles es una central nuclear, ¿no? Pues aquí os traigo el ejemplo de un ingeniero de caminos que en su tesis de doctorado presentó cómo optimizar el desmantelamiento de una central nuclear tomando en cuenta no solo el inventariado de los elementos, sino integrándolo con elementos de radiación, con elementos de contaminación de residuos, ya no solo radiactivos, sino de otras tipologías, y todo eso totalmente clasificado, metido con planificación, modelizado a través de Revit, virtualizado, digamos, la modelización también se hizo una comparación con el escaneo en 3D y se consiguió hacer un trabajo realmente espectacular que está publicado. Hay vídeos sobre él en el EUBIM del año pasado, ¿no? Entonces, si podemos llegar a este punto con uno de los edificios más complejos que puedan existir, y esto lo ha conseguido una sola persona, aunque sea en una tesis doctoral, ¿a dónde podemos llegar nosotros con los recursos como empresa, como constructora, como ingeniería en contextos como la minería y la construcción, ¿no? Entonces yo, para finalizar, quería puntualizar o hacer una serie de comentarios relacionados con esta innovación y este camino constante que nos hemos marcado con esta matriz de niveles de madurez, ¿no? Y es que todo esto se puede conseguir a través del planteamiento. Solo queriendo hacerlo ya estamos avanzando. Chile ha sido un ejemplo absolutamente impresionante a nivel mundial
de cómo un Estado que se organiza con la parte pública, con la parte privada, en un tiempo, diría yo, récord, ha conseguido generar una serie de documentación, una serie de estándares en el entorno del sector a través del planteamiento de una serie de personas que han buscado este objetivo, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un país, si hablamos ya de una empresa, es más fácil poder hacer este tipo de planteamientos de innovación, ¿vale? Y son personas las que van a decidir esto, ¿vale? Sois los directivos, los gerentes, los que tomaréis estas decisiones para ir consolidando la innovación o para ir inicializándolo. No importa el tamaño de la empresa, evidentemente el tamaño de la empresa va a inferir en el tema de que si es una empresa pequeña va a ser mucho más ágil, ¿vale? Va a tener menos recursos, pero va a tener más flexibilidad. Y una empresa grande en contrapartida será más lenta, pero tendrá mucho más recursos económicos, ¿vale? La influencia de la zona es total, aunque es relativa, es decir, independientemente de que en la zona geográfica donde vosotros estáis, Chile es el estandarte de los países más avanzados, ¿vale? Reino Unido, que parecía que estaba muy lejos, resulta que está muy cerca si se sabe conectar con las personas adecuadas y atraer esa innovación a las puertas, ¿no? Atraerlas a nuestra casa para que nos ayude directamente, ¿vale? Pero claro, todo esto poco a poco. Ya lo hemos visto, son matrices que se desarrollan a través de 2 a 12 años. En España tenemos un plan de innovación Europa 2020, que son fondos europeos realmente potentes, pero que este horizonte 2020 lleva más de 10 años planteado, ¿vale? Por lo tanto, es paso a paso los avances que tenemos que hacer, pero aunque estemos avanzando, necesitamos que exista una vigilancia tecnológica constante de todas las tendencias que estamos avanzando y en el que la programación es un mantra que estaréis escuchando todos estos días, sí o sí tiene que estar como base y como referencia clara para ir optimizando todos estos avances y sobre todo ahorrándonos bastante tiempo. Y en línea esto es no tener miedo a esa automatización que nos va a dar tanto la programación como conceptos de inteligencia artificial o machine learning, en el cual en el propio sector de la construcción todas estas automatizaciones lo que significa es ahorro de tiempo y ahorro de dinero, ¿vale? Por lo tanto, eso siempre son buenas noticias, aunque necesiten de una inversión inicial, ¿vale? Y también esto significa que tenemos oportunidades constantes para que todas las empresas nos sintamos creadoras de todos estos procesos, es decir, que no dejemos que nos venga un tsunami encima con todas estas oportunidades o con todas estas obligaciones, si viene por un mandato gubernamental, sino que seamos partícipes de todo esto porque hay espacio suficiente para conseguir avanzar entre todos a este avance. Bueno, espero que la velocidad a la que he hablado no se les haya atragantado